Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es Eric Fernando González Chávez y yo les hablaré del experimento de Avery, MacLeod y McCartney que tuvo lugar en el año de 1944. Durante la década de los años 40 había una fuerte controversia sobre cuál era la naturaleza del material hereditario. Si alguna molécula podría ser candidata para los biólogos de la época, eran las proteínas, ya que éstas contaban con cadenas muy complejas y variadas, a comparación de lo que eran los ácidos nucleicos, porque estos eran de una cadena muy simple y muy repetitiva. En 1928, el científico Frederick Griffith experimentó con el virus causante de la neumonía y descubrió así un fenómeno conocido como la transformación por neumococos. De este experimento se pueden resaltar dos tipos de neumococos dentro de esta enfermedad: los neumococos de tipo R, que eran rugosos, los cuales formaban colonias de aspecto rugoso sobre un medio sólido y eran muy poco virulentos, y los neumococos de tipo S, que formaban colonias de aspecto liso y brillante sobre un medio sólido, las cuales se caracterizaban por poseer una cápsula de polisacáridos en la superficie celular, que las protegía del sistema inmune del huésped, matando a este mismo de 3 a 4 días. El experimento de Frederick Griffith constó de 4 fases, todas con un mismo huésped en común, los ratones. En su primera fase se inyectó a nuestro huésped con neumococos del tipo R, los cuales se sabían que no eran nada virulentos, los cuales hicieron que nuestro huésped sobreviviera después de los días establecidos de 3 a 4 días. En su fase 2 se inyectó a nuestro huésped con neumococos del tipo S, los cuales se sabe que son virulentos y muy infecciosos, y mataron a nuestro huésped después de los días de 3 a 4. Durante la fase 3 de experimentación se descubrió que los neumococos de tipo S eran sensibles al calor, así que estos, posteriormente de haber sido calentados, se les inyectó a nuestro huésped. Para nuestra sorpresa, los neumococos de tipo S no mataron al ratón, ya que estos se encontraban muertos debido al calor. Durante la fase 4 de experimentación se inyectaron a los ratones con neumococos del tipo R y neumococos del tipo S muertos, los cuales no son letales por separado, pero curiosamente estos produjeron la muerte de nuestro huésped. Dentro de las indagaciones que se hicieron posteriormente se encontraron neumococos del tipo S vivos dentro de nuestro huésped. Esto quiere decir que el cambio que se había producido era estable y era heredado por la descendencia. Entonces, al final de este experimento, Griffith concluyó que un factor de transformación había sido transferido de los neumococos tipo S muertos a los neumococos tipo R vivos, y que este factor de transformación convirtió a los neumococos tipo R en neumococos tipo S con una cápsula de polisacáridos que los hacía letales. Teniendo claro estos contextos, tanto lo que ocurría en 1940 como el experimento de Griffith de 1928, llegamos a este punto. En 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod y Macaulay McCarthy trataron de identificar el factor de transmisión que debía encontrarse en los neumococos tipo S muertos por el calor. Para ello, trataron a los neumococos muertos por calentamiento con un detergente para obtener un lisado celular. Este lisado contenía el polisacárido de la pared celular, las proteínas y el ARN de los neumococos tipo S. Teniendo este lisado, lo sometieron a diversos tratamientos enzimáticos y se lo inyectaron a nuestros huéspedes, los ratones, junto con una muestra de los neumococos tipo R vivos, y se obtuvieron los siguientes resultados. El experimento constó de 5 fases. En su primera fase, en donde no se aplicaba ningún cambio al lisado, se le inyectó junto con neumococos R vivos, llegando así al final de este experimento que el huésped moría. Esto quería decir que el factor de transformación estaba presente en el lisado. En la fase 2, al lisado se le agregó una enzima del tipo S3, la cual degradaba la cápsula del polisacárido, y se le inyectó al ratón. Después de un tiempo, nuestro huésped moría debido a que el factor de transformación no era un polisacárido que estaba presente en el lisado. Durante la fase 3 de este experimento, al lisado anterior junto con las enzimas S3 se le agregó
las enzimas proteolíticas, las cuales degradan proteínas. Se le inyectó al ratón y posteriormente de esta inyección el huésped murió, debido a que el factor de transformación no era una proteína. Así que solo quedaban dos cosas por investigar. Debía saber si era un RNA o un ADN. En la fase 4, al lisado anterior, junto con las cosas mencionadas ya antes, se le agregó ARNasa, la cual degrada al ARN, y posterior se le inyectó al ratón. Esto terminó en que finalmente el huésped murió. Entonces se determinó que el factor de transformación no era un ARN. Y en nuestra fase 5 de experimentación se le agregó al mismo lisado ADN NASA, la cual degrada al ADN. Y finalmente se llegó a la conclusión de que el ratón vivía y por consecuente se llegó que el factor de transformación es un ADN. Entonces, en conclusión de este experimento, demostró que la naturaleza química del factor de transformación era un ADN y no era una proteína como se sospechaba en aquella época.